Como bien saben hoy en la empresa de neumáticos Goodyear, las corporaciones no necesitan un golpe de Estado para dominar al gobierno. Las corporaciones ahora son globales y por ello los gobiernos han perdido parte del control sobre ellas, con independencia de que las corporaciones sean o no de fiar. Hoy día los gobiernos no tienen el poder que una vez tuvieron sobre las corporaciones y la influencia que tenían hace 50 o 60 años. Y eso ha supuesto un gran cambio. Los gobiernos se han visto impotentes comparado con la posición en la que se encontraban. El capitalismo hoy manda sobre las alturas más elevadas y ha desplazado a la política y a los políticos como los sumos sacerdotes y oligarcas dominantes de nuestro sistema. Así que el capitalismo y sus principales actores y protagonistas y los presidentes de corporaciones han obtenido un poder y libre acceso inusuales. Con esto, no es que niegue la importancia del gobierno y de los políticos, pero ellos son los nuevos sumos sacerdotes. En 1998 fui invitado a Washington D.C. a una reunión que había sido convocada por la Agencia de Seguridad Nacional llamada Critical Thinking Consortium, Consorcio de Pensamiento Crítico. Estaba en aquella sala y, mirando hacia un lado, tenía a la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, la DEA, el FBI, aduanas y el Servicio Secreto. Y al otro lado, Coca-Cola, Mobile Oil, GTE y Kodak. Recuerdo que en ese momento me sentía allí como en el epicentro de la industria de la inteligencia. Aquello era de verdad. No es que la línea estuviera borrosa, sino que no había ninguna línea. Y para mí aquello lo decía todo sobre lo mucho que se consultaban y cómo cooperaban la industria y el gobierno. Mientras, 34 naciones de Occidente se reúnen para elaborar el borrador del Acuerdo de Comercio Exterior, el cual sentará las bases para privatizar todos los recursos y servicios imaginables. Miles de personas de cientos de organizaciones de gente corriente se unieron para oponerse. El presidente de la Cámara de Comercio de Canadá descarta los ataques en las calles. Para ellos, los 800 millones de ciudadanos americanos hablan con una sola voz. Strong advocacy of truth, justice, wisdom, and all those things. I was looking yesterday at the statements at the inauguration, the opening ceremony. What an extraordinary progress over the last 15 years. When you heard such a common language. A common language. Yes, and from the most developed to the least, it was extraordinary that now that we see the benefits of trade, more and more people want to buy it. Absolutely. Because we do realize that it helps everyone, from the poorer to the better off. So a lot of these countries are not saying we want to get off; they want to get on. Exactly. So no one wants out. Everyone wants in. Yeah. Anyway, well done. So, thank you. So far, so good. Good. Creo que debería haber un fuerte control gubernamental sobre estas corporaciones en cuanto a su comportamiento y en cuanto a lo que pueden hacer y, bueno, la gente dirá, eso tiene que ser otro tipo de gobierno. ¿Y qué tipo de gobierno es ese que no sea una democracia? Estas compañías deberían ser más democráticas, toda la economía debería ser más democrática, lo que significa que tú y yo tenemos algo que decir sobre lo que pasa. Ahora mismo tenemos muy poco o nada que decir en lo que está pasando. Las estructuras de las economías internacionales están en marcha y funcionando, causando buenos y malos efectos por todo el mundo. Muchos malos, por supuesto, pero en mi opinión, la cuestión principal no es si los efectos son buenos o malos, sino que lo más importante es cómo hacer para que se puedan controlar de forma democrática, porque solo de esa forma podremos evaluar si son buenos o malos y tener alguna influencia sobre ellos. Well, a group in Arcata is speaking out against corporate power and it's asking for your support. The group, called Citizens Concerned About Corporations,
Corporations is organizing a signature drive to get an initiative on the November ballot. The initiative would require the city of Arcata to host 2 town hall meetings in which participants would discuss large corporations' power structure. It would also require the city to form a committee to advise leaders about corporate policies. I can't think of a better place to be. If this many people around the country would do this instead of watching Super Bowl Sunday, our nation would be controlled by the people, not by the corporations. Corporations are not accountable to the democratic process. That's what this is about. I don't want to make decisions about everything that goes on in their corporation, but I do have a strong belief that they need to be held accountable to us. This is our place to live. This is our place. As I understand, Measure F would be to stop in some way, shape, or form, not necessarily punitive, the activities of corporations that cause harm to the citizens of Arcata and the environment that we depend on for life. The problem is the huge corporations that are not here. One of the things that was talked about here was harm. And the question I have for those people is, who determines what harm is? You can have a corporation that obeys every law of the land and can still be producing harm. My question is, can it be done differently? What are we afraid of? I mean, are all the businesses going to leave Arcata? I don't think so. And if they did, we'd deal with it, or we'd figure it out, or we'd do something different. We're creative people. I just don't see why we're afraid. The path we're on that Measure F would lead to is the road to serfdom. If you think it's tough making a decision where to buy your stuff today, how tough do you think it is when there's only one provider, and it's the state? And by the way, you don't get to have this little democracy forum in those communities either. This issue that we are in some way proposing central government control or socialism really is absurd. What we're proposing is democratic authority over corporations. I think the better way is a boycott. If we don't like, a certain product, if we don't like Pepsi Cola or Bank of America, or if you don't like what they do, don't use them. That's the way I see the, people's power is. You have a lot more money than me. You have more votes than I do. If we use the model of boycott and voting with your dollars, that's an undemocratic situation. People that say they fear their government, I really hope that they understand that they're allowed to participate in their government. They're not allowed to participate in anything the corporations do. So don't fear the government. Help it be the government that you won't fear. This is beyond my wildest dreams. To see people talking to each other as if there's something we could do, as if we could figure something out, No more chain restaurants in Arcata after a long-awaited decision by the city. Sabemos lo que necesitamos. Son una serie de pasos sencillos. Lo que no tenemos es la voluntad política. Podemos cambiar el gobierno. Esa es la única forma en la que vamos a rediseñar, repensar y reconstruir lo que el capital y la propiedad pueden hacer. Lo que necesitamos hacer es fijarnos en las raíces de la legalidad que creó a esta bestia y examinar quién puede hacerles asumir sus responsabilidades. No están grabadas en piedra. Se pueden desmantelar. Y de hecho, la mayoría de los estados poseen leyes que exigen que sean desmanteladas. For too long now, giant corporations have been allowed to undermine democracy here in the United States and all over the world. But today, the National Lawyers Guild and 29 other groups and individuals are fighting back. We are calling upon State Attorney General Dan Lundgren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offenses. We have amidst us giant corporations who are repeat offenders year after year, decade after decade. This is a statute that is well known. It has been used. It can be used. What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California, the sale of its assets under careful court orders
to others who will carry on in the public interest. This is nothing more than just a smear campaign. This company has been part of California's economy for over 100 years, thousands of jobs. Doesn't mean it's never made any mistakes, paid for those mistakes, but this demonizing of a company, I think I'm in a time warp or something, that I fell asleep and I woke up 50 years ago when we heard that kind of rhetoric. Well, we have a very, very broad set of people angry, very angry at this corporation. People from the left of the spectrum who don't produce anything except hot air. From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, laborers, and indigenous peoples, to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts, the public, and its own stockholders, Unocal is emblematic of corporate abuse and corporate power run amok. Extending a business deal with Burma Army is immoral. It prolongs the Iron Rule in Burma. The pipeline Unocal is building in Burma is vital for survival, cash-strapped army. Unocal cannot do business in Burma without supporting that hopeless regime. It cannot justify. El comercio y el gobierno no son primordiales, son instituciones secundarias. Se derivan de la institución principal, que es la cultura en la que la gente vive su vida. Comprender esto es la clave para este debate sobre la globalización. Si podemos empezar a restablecer la cultura como el centro en el que se encuentra el poder de la gente, entonces habrá una función para las corporaciones y habrá una función para el gobierno. Pero esas funciones tienen que ser no de dominación, sino de servicio a la comunidad donde la gente vive su cultura y sus valores sociales. Hay muchas herramientas para poder recuperar a la sociedad. Pero lo importante no son las herramientas. Quiero decir que hay pleitos, leyes, acción directa, educación, boicots, inversiones sociales. Hay muchas formas de enfrentarse a los problemas del poder corporativo. Pero en el análisis final será la forma de verlo. Tenemos que disponer de la mejor historia. Hasta que no redefinamos nuestra relación con la naturaleza, el poder que hemos dado a estas corporaciones multinacionales, las instituciones internacionales que les sirven y los gobiernos no democráticos que tenemos, no podremos parar esta destrucción. Todavía hay 3.000 millones de personas que viven en la pobreza. Y la cuarta parte de los pobres son niños. El capitalismo va bien, pero está dejando a muchos atrás. Y creo que deberíamos preocuparnos porque esa distancia no aumente. En el fondo, el capital siempre pone su pie en alguna parte. Y en todas partes donde haya puesto su pie, se le pueden pedir responsabilidades si estamos preparados para ello. Yo me aseguraría de que la gente que trabaja para estas corporaciones tenga voz y voto en lo que está pasando, que estén formados más democráticamente, que no solo el Consejo de Administración de Directores o un par de ejecutivos sean los que toman estas decisiones. ¿No deberíamos empezar por volver a examinar cuál es el objetivo de la empresa? Y si la respuesta continúa siendo la rentabilidad y la satisfacción de los accionistas, no será una respuesta suficientemente satisfactoria. Hay un chiste un poco viejo que dice que dos economistas están mirando una serie de fórmulas en una pizarra y uno le dice al otro: ¿sabes? Creo que este modelo funciona mucho mejor si se excluye a la gente. A los economistas, sobre todo a los economistas de derechas, les gusta decir que hay un modelo de comportamiento racional egoísta que define la vida humana y el deseo humano. Pero, por supuesto, lo que no admiten en ese modelo son las excepciones o lo que ellos llaman interés egoísta lógico, excepciones que se producen continuamente. Tenemos que mejorar ese modelo. Puede que haya otras motivaciones que no sean las propiamente egoístas, como la abnegación, la minimización del beneficio en pos de algún otro valor, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, no son noticias nuevas para ninguna persona, pero sí lo son para muchos economistas porque no es la forma en que han concebido el mundo. Deberíamos tomarnos algo de tiempo y observar esta discrepancia porque es la clave para reconstruir la imagen de forma que sea más rica y más humana, y no tanto basada en los beneficios.
Tenemos que deshacer un montón de cosas con inteligencia para poder llevar a cabo esta tarea realmente peligrosa, ardua y arriesgada de la mejor forma posible. Eso significa que la gente tiene que estar unida y aprender un montón de cosas que no sabemos y que se han apartado de la cultura y de la sociedad, que se han apartado de nuestro pensamiento. Eso para mí es lo más emocionante que está ocurriendo ahora y que está ocurriendo en todo el mundo.